Bueno, profe, vamos iniciando y los demás profes que se vayan a unir pues irán llegando y si no queda como siempre la grabación del encuentro. Dime, Sandra, qué pena, no te escuché. No, tranquilo, profe, no, que vamos iniciando y pues que Ah, los otros listo. profes se vayan uniendo en el camino y ya si no queda la grabación. Listo, listo, no, hágale tranquila. Profe, usted finalmente sí va a desarrollar un curso. Sí, yo voy a, pues ahí se pasó la propuesta, ¿te acuerdas de los fundamentos de Big Data? Ujú. Entonces yo voy a empezar a trabajar en ese. Ya sé, ya le empecé, estoy pendiente que aprueben ¿cómo se llama? El documento. Ay, se me dio el nombre. El documento base, pues, el que para que lo aprueben, para que ya nos den el visto bueno para empezar a desarrollarlo. Ah, listo, vale. Y profe, igual esta sesión le va a ser muy útil para el momento en el que se haga la actualización del curso de finanzas. Ah, sí, claro, claro. Porque igual ese también está pendiente, ¿no? Eso sí tengo pendiente, Sí, pues ya que Carlos pida la actualización. Ese ya lo empiezo, está bien. Ese miércoles empiezo, ¿no? el miércoles, El no, miércoles sería la primera ascensión sincrónica. no, profe, deme un segundito. El próximo Uy, no era, miércoles, sí, no era 6. 6, espérenme, yo miro Me asusta. cronogramas de una vez. Me asusta. Pues empieza el lunes 6, mejor dicho, el curso, y yo tengo la Sí, sí, sincrónica el miércoles. sí, empieza ya esta semana. Uy, no me asustes, uy. Sí, yo ya este fin de semana, pues ya le envío los correos a ellos y subo los anuncios al curso, para que ellos ya el lunes los tengan. Listo. Pues los anuncios de la primera semana, ¿no? Porque la idea es Sí, sí, pues semana, sí, mejor. no, nosotros, pues el docente debe realizar anuncios todas las semanas, pero igual, Sí. profe, pues lo recomendado es que se hagan el lunes porque los estudiantes van a estar hasta Ah, el sí. domingo en el curso anterior, que es en este caso es Sistemas de Información de Mercados. Ah, entonces mejor envío, hago todo el lunes, entonces, me Sí, dices sí, tú. Listo, entonces el lunes en la mañana hago todo mejor, para que ellos tengan ya listo cosas que se les a mediodía, ya tengan todo. sí, igual nosotros hacemos hoy la matrícula de estudiantes. Ah, bueno, bueno, sí, sí, como para de pronto que no empiecen a confundirse, pues ¿cómo así? ¿En qué voy? Sí, sí, ¿Qué sí. va a pasar? Sí, sí, es mejor. Bueno, bueno, profe, entonces vamos a hablar hoy un poco sobre la metodología para el diseño de experiencias electrónicas de aprendizaje, que Ujú. no es otra cosa en el contexto institucional que el diseño de cursos mediados por tecnologías de la información y la comunicación. Profe, ¿usted ha tenido de pronto la oportunidad dentro de la universidad de conocer el cubo del aprendizaje? Espérate, digo que no, es que vino estoy en mi casa, estoy por acá y tengo una patera, me pongo un notico los. Aló, ¿me escucha ahí? Sí, señor. Hola. Ahora sí, profe, se le fue el audio. Perdón, el sonido. Oh, listo, no, toca Listo. así porque no me cogió. Listo, entonces ahora sí, me oye. Listo, profe, ¿usted conoce el cubo del aprendizaje? ¿El cubo del aprendizaje? Sí. No, no. Entonces vamos a hacer, conoce la teoría del cubo del aprendizaje. Bueno, dentro de la universidad hay ¿Sí? una guía para el diseño microcurricular que está alineada Ujú. con lo que se establece dentro del proyecto educativo institucional. Y esta propuesta está basada en la metodología o en la caracterización o explicación que hace de los niveles del aprendizaje John Biggs. Ya. Un Caramba, segundito que voy a dice, buscar para ponerle, para mostrarle un poquito. listo. Ya le voy a compartir pantalla. Listo, profe. Listo. Entonces en pantalla le estoy mostrando la taxonomía solo de Biggs. Ajá. Seguramente usted ha escuchado hablar de la taxonomía de Bloom. Digamos que es un pasito más allá. Ellos hicieron una revisión de esa taxonomía y a partir de eso hicieron una propuesta.
Ya. Entonces, digamos que lo que nos dice es que a medida que los estudiantes van aprendiendo, van avanzando en su nivel de manera estructural en la complejidad del aprendizaje. Entonces, hay Ah, un sí. aprendizaje que es preestructural, Ujú, luego vamos al aprendizaje uniestructural, pasamos multiestructural, relacional y a abstracto ampliado. Entonces, ujú. cuando nosotros hablamos de un nivel, por ejemplo, de identificación de conocimientos, digamos que una asignatura básica, en esos casos estamos en un nivel que puede ser uniestructural. Cuando ya, además de llegar a un nivel de identificación, yo ya puedo, por ejemplo, enumerar, hacer descripciones, eh, Ujú. combinar algunos de esos elementos, llego al nivel multiestructural. Ya. Y luego Entonces, un eso más. nivel, ¿cómo? No, no, que ya, no, sí, claro, más estructural el conocimiento, entonces ya es, Uh-huh. que tú dices multiestructural. Y a medida que voy avanzando, entonces ya luego llego, por ejemplo, a un nivel en el que yo establezco relaciones de conceptos, entonces ya puedo realizar análisis, puedo contrastar, comparar. Ya aquí estamos Ujú. hablando entonces, por ejemplo, de una asignatura que tiene ya un componente específico, un componente disciplinar específico. Sí, Inclusive llegamos a un nivel abstracto ampliado, que es, por ejemplo, ya aquellas en las que se promueve la investigación, yo puedo hacer formulación, puedo llegar a teorizar y a reflexionar, que digamos ya sería el nivel mucho más complejo y estructurado de conocimiento. ya estaríamos hablando de nivel de maestría, doctorado, algo ya más, no, pues, no, doctorado más que todo, No, ya también sería podría ser, generación de, sí, también podría ser maestría porque pues las maestrías tienen, por el digamos que componente dos énfasis. investigativo. Exacto, las que tienen de corte investigativo tienen un Ujú. nivel abstracto. No obstante, podemos tener asignaturas que aunque no se llegue propiamente a la generación de un paper o de un Ujú. documento, sí, con la correlación de conceptos, se formulan, por ejemplo, algunas nuevas ideas y demás, entonces sí estaríamos trabajando en el nivel abstracto ampliado. Listo. Listo, profe. Yo lo que Entonces, en el caso que nos atañe a nosotros, que estamos hablando de la especialización, sería más el de, de recorrelación, ¿no? Porque estamos sí, básicamente es relacional, perdón, que es básicamente llevar pues el conocimiento de ellos a que lo apliquen a, pues, en su entorno, pues, porque básicamente una persona cuando especializa es porque quiere aplicar eso, ¿no? sí. Y asimismo, dentro de la universidad también hay una caracterización de las asignaturas. Hay unas asignaturas que por sus características son de tronco común, por ejemplo, que son comunes al área de conocimiento, que son, digamos, así básicas. Hay otras que son ya específicas de acuerdo al área de formación y esa caracterización está dentro del formato CIGET. Deme un segundito que voy a abrir Listo, uno. listo, listo. Ciencias, abramos una de ciencias administrativas para que vayamos viendo todos esos elementos. Ujú. Subió. Pero no está con los que le toca. Con el programa de curso. Están hablando con un grupo, hay un tema con un grupo y van 4 docentes reunidos. Profe, eso que usted está viendo en este momento en la carpeta es todo lo que construimos para un solo curso. No, es que no es Por eso fácil, yo sé. sí, por eso ese día yo le decía como no se acelere construyendo presentaciones que a lo mejor. Sí, o sea, no, lo que pasa es que, como te digo, yo hice eso en presentaciones como dije, bueno, listo, como única manera de mostrarte como te digo, como el entorno o cómo quedan los pantallazos, o sea, es la única Eso, manera que encontré fue sí, esa. de hecho, profe, ¿cómo quedan los pantallazos? Eso es algo en lo que los orientamos nosotros. Sí, Ahorita no, vamos a ver, ya, ahorita vamos a ver un poco la metodología que realmente el profesor lo que hace es estructurar la actividad y ya nosotros, de acuerdo a una teoría que es la del Multimedia Learning de Meyer, les hacemos propuestas. Entonces les decimos, listo. por ejemplo, como esto es descriptivo, profe, puede ser Ujú. mejor que hagamos un documento que lo presentemos de esta manera. Por el Ah, contrario, puede listo. pasar que, no, es que aquí usted me contó una historia, profe, esto es narrativo, hacemos un video. Y nosotros, pues obviamente es algo que se van llegando a unos acuerdos. Nosotros le decimos, pues Sí, hacemos claro. una recomendación de cuál es la mejor manera y Ujú. el docente nos dice, Ahora, pero igual, digámoslo, esa base que armé con eso, pues con eso podríamos trabajar para hacer los cambios, sentarnos a mirar sí, listo, y profe. que tú me guíes ya más por esa parte.
Bueno, profe, entonces, mire que todos los IGED nos dice área de formación de la asignatura, entonces nos dice si es área profesional, básica profesional, si llega a ser profesional específica, si hay Sí. un nivel de profundización. Ujú. Y asimismo, en todas las asignaturas se establece un objetivo general y unas competencias, y esas competencias nos van a hablar de manera general de cuál es el nivel de conocimiento al que se espera llegar. Entonces, mire, por Sí. ejemplo, acá que me está hablando de unas competencias de identificación, reconocimiento y desarrollo. Entonces, aquí yo estoy básicamente entre un nivel uniestructural y multiestructural. Entonces, eso Ya, ya, ese es del documento del SIGET, ¿cierto? sí, sí, eso se Ah, establece en el CIGED. Entonces, ya sí. con esa claridad sabemos hacia dónde va la asignatura. Ujú. Porque, ¿qué pasa? Si yo tuviera, por ejemplo, una asignatura en la que el objetivo final es que el estudiante llegue a teorizar, y el profesor propone todo el tiempo que todas sean evaluaciones de Claro. opción múltiple con única respuesta, pues yo podría decirle, profe, pero es que como buscamos llegar a un nivel de conocimiento diferente, la persona debe llegar a reflexionar, entonces es más Mm. recomendable otro tipo de actividad evaluativa. Sí, claro, ese ya la más, que la parte pedagógica que debe tener el curso como tal, ¿sí o no? Es como Ujú. Exactamente, entonces es muy importante que como punto de partida yo identifique cuáles son esas competencias para partir correcto. de allí empezar con la construcción del curso. Ah, bueno, que digámoslo, esa es la parte de pronto hay que pues, tocar, es donde tenemos que revisar. Sí, entonces, profe, ya cuando uno tiene claridad sobre cuáles son esas competencias, Ujú. lo cruzamos con este primer punto que vemos por acá el rojito, que son las matrices culturales, para quién está Ya. dirigido ese curso. No es lo mismo, incluso en el caso de la universidad, no es lo mismo tener una especialización que se ofrece como opción de grado, una especialización que se ofrece para personas que ya están trabajando en el medio y que son egresados. Ah, claro. Sí, es totalmente diferente el énfasis y Sí, si digamos bien los objetivos a alcanzar son diferentes. sí, y aunque yo pueda esperar al fin desarrollar la misma competencia porque es lo que me establece el CIGET, la manera de Ujú. hablarle a esos públicos no va a ser igual. Sí, claro. No, y lo que yo te decía, digámoslo, la especialidad de una persona que ya está en el campo como tal es más de contextualizar, Ujú. es más de aterrizarlo en un momento, aunque una persona de pregrado hay que contextualizar, pero no sería la misma, no sería tan enfocado a esa parte como lo hace una persona que ya está en el medio. Es para que, Exactamente. digámoslo, pueda adquirir o pueda, digámoslo, en un momento tener más fácil conocimiento. Sí. Listo, profe. Entonces, cuando yo tengo claros esos dos elementos, las competencias que están dadas en el CIGET y claras las matrices culturales o a quién le voy a hablar en ese curso, vamos a la Ujú. formulación de los desempeños. Que los desempeños son, digámoslo así, esos niveles o criterios con los que debe cumplir un estudiante para alcanzar determinada competencia. Entonces me voy a Ya, devolver al ejemplo. listo. Aquí nuestro objetivo general es desarrollar en los participantes conocimientos sobre el marco conceptual de los entornos digitales y cómo están ligados a economías digitales. Entonces nos sentamos con el docente y dijimos, bueno, ya tenemos claro cuál es el nivel de conocimiento, pero entonces cuáles son esos niveles de desempeño que debe tener el estudiante para poder alcanzar de manera concreta esa Ujú. competencia que se está proponiendo desde el CIGER. Entonces, con eso nosotros formulamos unos desempeños. Ya. En este caso, web listo. Primero tenemos que llegar a un nivel de identificación de los escenarios Ujú. y como segundo, profe, esto es una maqueta que es el documento final que nosotros entregamos a producción, pero ahorita ya vamos a entrar un poco más a la metodología. Y tenía Ya. otro desempeño. Ujú. Uy, se me perdió, se me perdió. Sabes que, digámoslo, ahí lo que estamos mostrando es cómo, digámoslo, se crean esas actividades, ya sean evaluaciones de conocimiento para alcanzar el objetivo. Sí, profe, pero aquí no estamos hablando todavía de actividades, aquí estamos hablando de la estructura del curso. Bueno, la estructura del curso, sí, tienes toda la razón. Entonces, el profe definió otros dos desempeños, otro que es de Ujú. reconocimiento de la economía digital y ya uno que es propiamente desarrollo. Sí. Esos desempeños entonces se agrupan por unidades de sentido o en general por unidades temáticas y a partir de eso definimos los módulos del curso. Entonces digamos que los módulos no están tan asociados solamente a un tema, sino también a cuáles son los desempeños que se van a alcanzar. Mm.
Entonces aquí, por ejemplo, este curso se definió que eran 2 módulos. Un curso puede tener un módulo, puede tener 3 módulos, 4 módulos, Claro. dependiendo de su naturaleza y también del objetivo que se pretende alcanzar. Lo que sí procuramos es que los módulos queden organizados estructuralmente de tal manera que un estudiante no tenga un módulo que dure media semana, Ah, claro. Sí, no. sino Uy, no, que queda yo. por organización sea un poquito más fácil para el estudiante entender la duración. Y se ha establecido también una tasa, y es que por cada crédito académico Sí. generamos actividades para 2 semanas. Entonces, si un Ah, curso sí. tiene 4 semanas, perdón, si Ah, tiene 2 créditos, son 4 semanas, 3 son 4 créditos, 6. semanas. Exactamente. Sí, o sea, bueno, los créditos educativos. Sí, entonces definido el desempeño, ahí sí es cuando llegamos a las actividades de aprendizaje. Ujú. Ah, bueno. Entonces, bueno, ya el docente puede definir, voy a tener 2, 3 actividades por semana. Generalmente, o hasta ahora en especialización, lo que les recomendamos es que se tenga una actividad de aprendizaje por semana. Y ahora vamos a ver que una actividad tiene varios elementos, no es solamente una acción, que eso a veces, pues como estamos acostumbrados a, listo, vamos a hacer una actividad, entonces es un taller o es una lectura. Eso, como normalmente lo usamos así en el lenguaje, y es totalmente válido, eso nos confunde un poquito. Pero para la Ah, universidad, la actividad de aprendizaje es un conjunto de elementos mucho más grande. mm, Entonces, todas las actividades tienen unos elementos que son comunes. Digamos que el docente lo primero que hizo, listo, yo definí este desempeño y listé unas actividades de aprendizaje. Entonces, luego, a esa actividad le defino un contexto, que es este primer pasito que hice aquí, introducción. En ese contexto, yo le cuento al estudiante cuál es la temática que va a abordar y por qué es importante. Y lo puedo hacer de 2 maneras. Una en la que yo le digo, vea, cuando usted está en su entorno de trabajo, es fundamental conocer la metodología para el diseño de experiencias de aprendizaje, porque si no la conoce, pues no va a poder desarrollar cursos. Ya yo lo estoy situando en un contexto real. Y otra manera es sí, decir, sí. ya más desde lo teórico académico, en el campo de la educación es fundamental alinearse con metodologías que respondan a los lineamientos que se establecen en los proyectos educativos de aprendizaje para que el diseño microcurricular siempre responda a ello. Sí, claro, Eh, eso es vital. El caso es que en ambas situaciones yo le estoy diciendo eso para que es importante, para alejarnos un poco a veces de la idea de a mí me enseñan muchas cosas y yo no sé eso para qué me sirve. Listo, luego venimos a una consigna, que es donde le digo ya específicamente qué va a pasar, ya no en todo el módulo, sino en esta actividad puntual. Miremos que este módulo, por ejemplo, tiene 2 actividades, una que se llama economía digital y otra transformación digital. Entonces, aquí ya me está diciendo, en esta actividad de aprendizaje vamos a indagar sobre escenarios que configuran la economía digital, pero entonces ya aquí me puntualizó mucho más qué es lo que yo voy a abordar específicamente en este espacio. Pasamos luego a la metodología, ahí sí que son las acciones. Entonces, bueno, para usted lograr identificar o indagar esos escenarios, entonces, primero usted tiene que leer este documento, segundo, haga la revisión de este material, tercero, realice esta actividad. Y aquí me voy a detener un poquito en la metodología, porque aquí es donde vamos a empezar a tener contenidos, pero esos contenidos se pueden presentar de varias maneras. Unos que están disponibles, o son recursos que están en la web, de ahí tenemos todos los recursos electrónicos de la universidad, o recursos que estén en repositorios de información. Procuramos que esos repositorios de información sean repositorios como Redalyc, que son de revistas de investigación, o que sea, por ejemplo, Harvard Business Review. Es decir, que tengan todo el tiempo un corte académico. O que sean fuentes oficiales de información, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la SIC, que tienen también recursos que están disponibles, recursos académicos que están disponibles. Y hay otros que son desarrollos propios, cuando definimos, no, voy a explicar una ecuación que es muy compleja, que nos pasó bastante con la especialización en finanzas. Entonces lo que hacemos es que nos sentamos con él, agendamos el espacio con el profe para grabarlo y tenemos allí la explicación. O O tenemos sea, un tutorial. sí, ¿Cómo? porque en esa parte de finanzas sí hay que hacer mucho eso, hacer constructos propios, porque hay temas que definitivamente
o la metodología como uno lo lleva, o cómo la está manejando el estudiante. Entonces hay temas que, digamos, bueno, es que el tema de números muchas veces a la gente le dificulta, entonces ahí es donde uno toca mirar cómo le llegan a la persona, ahí es donde toca la construcción. Sí, yo no sé, profe, si usted conoce al profe Olmes. No. Bueno, voy a Olmes, pedir... ¿él es de qué? Pero él está como en matemática, ¿no era? No, él está también en ciencias económicas. No, pero que él está en la especialización. Es que me suena No, el no, nombre. no, él ¿No? está en la facultad, pero le voy a Ah, pedir no acceso conozco. para que vea algunos videos que hizo él, porque Ah, dentro de bueno. la facultad él se ha destacado por hacer videos para explicar indicadores financieros. Bueno, contar con eso, porque, por ejemplo, pues, digámoslo dentro de la parte de herencia financiera hay que ver indicadores, y pues tú sabes que de pronto unas falencias que se hace, entonces que de pronto falta más en esa parte. De pronto no sé si me puedas compartir los links para que alguna cosa yo compartírselo a los estudiantes. Sería bueno. Pues los videos que tenemos, yo le puedo dar acceso a ustedes, no se los podemos dar a los estudiantes porque se hicieron específicamente para un curso de bancaria. Y No a se ellos puede. No, les listo. cedimos los derechos de los contenidos. No, listo. No, entonces no. Pero los Bueno, podemos ver porque podemos hacer cosas similares. Sí, bueno, de pronto sí, para lo que te iba a decir, de pronto para más adelante, pues como la idea es reforzar un poquito más el curso, pues entonces podemos ahí retomar algunas cosas, sí, claro. Bueno, profe, entonces volviendo un poquito al desarrollo de esos recursos o a los que se toman de fuentes que tengamos disponibles en la red, Sí. Esos recursos siempre deben estar problematizados. Entonces, por ejemplo, si es una lectura, le decimos al estudiante, usted va a leer el capítulo 3 del libro de diseño de experiencias electrónicas de aprendizaje y tiene que prestar especial atención en la taxonomía de objetivos del aprendizaje. Entonces, digamos que aunque el estudiante va a encontrar cosas ahí, yo ya lo estoy direccionando. Otra manera de hacerlo es decir, al finalizar la lectura, usted debe estar en capacidad de responder las preguntas 1, 2 y 3. O inclusive hacemos actividades dentro de la misma presentación interactiva, por llamarlo así, de emparejamiento o de opción múltiple, que aunque no son calificables, le ayudan al estudiante a reconocer el nivel de apropiación de esos conceptos. Ya. Bueno, y por último, determinamos la evaluación. Más allá de que la evaluación, como le acabo de mencionar, no necesariamente tiene que ser enfocada a que me genere una nota, es decir, a que sea sumativa o evaluación del aprendizaje, sino que puede ser evaluación como aprendizaje, en los casos en los que yo genero una dinámica evaluativa, pero que finalmente me permite identificar en qué nivel estoy y fortalecer Sí, lo que... retroalimentación. Sí, es algo similar a lo que hemos hecho con los jueguitos de Smart Learning Suite. Eso. Sino que dentro de la plataforma pues tenemos muchas posibilidades que permiten al estudiante hacer ese reconocimiento. Y también, profe, entonces definimos si esa evaluación entonces va a ser gestionada por la computadora o más bien por la plataforma, que es en los casos en los que nosotros tenemos, por ejemplo, un examen de opción múltiple con única respuesta. Si es gestionada por el docente, en los casos en los que es gestionada por el docente, es lo usual que se sube un taller, que así es como está el curso que usted va a gestionar en este momento, y el profesor da la retroalimentación. Y hay otro que nosotros promovemos, que igual aún asusta un poquito a los profes en el contexto institucional usarlo, pero que es muy valioso y que es la calificación entre pares. Aquí lo que hacemos es que se pone una actividad, esa actividad se le establece una rúbrica muy clara de calificación y quien va a hacer la calificación no es el estudiante, sino los compañeros. Obviamente aquí pues el docente debe hacer un acompañamiento y también estar uno alerta. Bueno, si a este estudiante lo calificaron 2 de sus compañeros y uno le puso 5 y el otro le puso 2, pues a ver, ahí sí entra el docente a revisar qué pasa. Pero tratamos que sea lo más objetiva posible la calificación y que sean los estudiantes en los que ellos mismos den una nota. Finalmente aquí yo llego a un nivel mucho más allá de conocimiento, porque yo para calificar una entrega realmente tengo que tener mayor claridad de los conceptos. Sí, claro, ahí sí ya digamos, ya más compromiso del estudiante sobre la adquisición del conocimiento. Exactamente. Listo, profe. Entonces ya cuando tenemos definida todos esos elementos de la actividad de aprendizaje, ahí sí es cuando llegamos a definir la forma de presentación de la actividad. Ok.
Ahí yo me salté todo ese pedazo. Sí, entonces por eso nosotros primero estructuramos y escribimos como toda una estructura. De hecho, le voy a mostrar, por ejemplo, en este Claro, texto que me entregó el profe. tienes toda la razón. Estructura del entornos digitales, videos. Estructura del curso. Entonces, mira, profe, que aquí el que yo le estaba mostrando, sí ya me está diciendo cómo van los slides, pero mire realmente lo que el docente construyó. Es un documento en el que él va desplegando todos los elementos de la actividad. Entonces, mire que aquí él puso contexto y ya finalmente, ya juntos definimos que eso iba a ser un video. Por la naturaleza de la información que él estaba entregando aquí. Él presentó la metodología también de manera totalmente textual y de aquí fuimos definiendo cómo se iban a entregar esos elementos. Ya. Entonces, sí, profe, y nos estamos saltando unos pasitos. Sí, claro, no, mira que sí, precisamente pues ahorita como estoy dando con lo del Big Data, en fundamentos, ¿te que en esos días te mandaste un Seagate y todo lo demás? Sí lo estoy armando inicialmente la parte, ¿cómo se dice? Como lo que tú me estás mostrando, no tan adelantado, pues, no tan aventado. Sí, listo, profe. Entonces ya cuando tenemos eso claro, también se define cuál va a ser la metáfora visual que nos va a guiar el curso. Aunque desde aquí, cuando tenemos la estructura general, cuando ya definimos desempeños y listamos las actividades, nosotros nos sentamos y establecemos una metáfora que, digamos, es uno de los elementos diferenciadores de la metodología de la UAU. Esa metáfora es tanto visual como narrativa. Entonces nosotros establecemos bien sea un símil, una analogía, o cogemos un caso real que nos permita o que se nos convierta en el hilo conductor de todo el curso. Entonces le doy ejemplos. Una analogía, hay un curso de inteligencia artificial que dice que la inteligencia artificial es como una partida de ajedrez. Entonces el módulo 1, que es el de identificación de conceptos, reconociendo las fichas. Y así, en cada contexto vamos hilando todo el curso a partir de esa metáfora. Tenemos otros cursos en los que se define, vea, usted lo contrataron para trabajar como analista financiero de una empresa. Y dentro de su primer mes de trabajo, usted tiene el encargo de construir un balance scorecard. Estoy diciendo cosas a la loca, pues porque yo de ese tema sí no sé nada. Entonces, listo, usted primero tiene que saber qué es un cuadro de mando integral. Entonces, aquí ya vamos a la actividad 1. Entonces, cuando usted ya tiene claro eso, pues ahora sí le puede presentar eso a su jefe. Pero en cualquiera de los casos, piensa que se haga por una analogía o símil, o que se tome un caso real, tenemos un hilo conductor que nos lleva a todo el curso. Sí, porque digamos lo que yo había planteado, no sé, tú mira, si estoy como bien, era que ellos ellos escogieran una empresa, ¿cierto? Y sobre esa empresa pues vamos a trabajar todo lo que vamos a ver en el módulo y al final pues entregan un informe gerencial sobre la empresa, a ver cómo la vieron, si está bien, está mal. Sí, como actividad está perfecto, pero eso pues realmente no sería la metáfora del curso. No, claro, sería mostrarlo como una metáfora, porque yo básicamente lo estoy mostrando como una actividad de todo el curso, pero no el formato de metáfora. ¿Cierto? Sí, profe, lo que pasa es que sí, no, lo que usted me está mencionando está más orientado al entregable. Ya. Que el entregable tú lo que dices es como ir hilando, pero en todos los componentes del curso. Sí, todo el curso tiene una asocie con algo. O sea, sí, todo el curso tiene una historia. Ya. Sí, ya me ubiqué. Entonces, por ejemplo, podría ser, a usted lo contrataron para una empresa y ya en el entregable igual le decimos, bueno, ahora usted tiene que aplicar estos conceptos a la empresa en la que usted labora, que ya eso sí es específico del entregable. Sí, no, ahora sí ya te entendí. Bueno, tenemos también unos recursos que son comunes a todos nuestros cursos. Y es un video de presentación del curso, que ese video usted lo va a encontrar en el curso pues, que va a gestionar a partir de la próxima semana. Es un video animado. Sí, yo sí lo he visto. En ese caso, el docente construye el guión, nosotros hacemos una propuesta gráfica, se la presentamos al docente y una vez en la prueba nosotros vamos a producir el video. Y hay otros videos que son hechos propiamente por el docente, en los que también el docente genera un guión y nos reunimos para hacer una grabación de eso. Que sale directamente el docente hablando. Sí, que son los de introducción a los módulos. Sí, los he visto, sí. Y ya entonces con todo esto, ahí sí, llegamos al montaje del curso. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Establecemos una estructura,
Después de que se establecen la estructura, se establecen desempeños y se listan las actividades de aprendizaje. Eso se Ya. envía a la facultad nos aprueba esa estructura macro del curso y ya ahí sí el docente empieza a desarrollar las actividades. Ya. ¿Por qué? Porque puede pasar que, y nos ha pasado en la decanatura o en el representante, pues porque en las otras facultades no es una actividad que no realiza directamente el decano, sino el líder de e-learning o el jefe de departamento, entonces nos digan, no, ve, aquí falta un tema, o no aborden este tema, que ese se aborda en la siguiente guía. Ah, claro. Cuando nos aprueban esa estructura general del curso, ahí sí, ya nos vamos al desarrollo como tal de las actividades de aprendizaje. Ya. Voy a mostrar por aquí una estructura de curso, también de especialización, negocios, consumidor digital. Mire, por ejemplo, esta estructura de curso. Entonces, mire que aquí nosotros tuvimos desempeño, él solamente listó actividades y hasta que el decano nos dijo, sí, nos vamos con esa estructura, no pasamos ya al desarrollo como tal de las Sí, actividades. claro. Sí, eso sí, tienes toda la... Sí, claro. Entonces ya ahí sí nos sentamos, construimos de manera conjunta, pues el docente viene con las ideas de cómo haría esa primera actividad con el paso a paso, nos sentamos y de manera conjunta construimos todo contexto, consigna, metodología, y ya cuando el docente pues ha apropiado ese paso a paso, entonces ahí sí ya nos empieza a hacer entregas, se establece un cronograma de entregas de todas las Sí, claro. actividades que componen el curso. Ya pues, no, pues, imagínate ahí sí, no, pues ahí, mejor dicho, yo me estaba saltando infinidad de pasos, ¿no? Sí, estaba dando unos Antes, pasos. sí, antes me tienes mucha paciencia, ¿no? Yo estás que me ahorcaba, este man, ¿qué quiere, Dios mío? No, profe, y está bien. Yo siempre he dicho que es mejor atajar que empujar, pero sí tenemos, por eso yo le decía que le recomendaba que no se fuera todavía al nivel de las presentaciones, porque finalmente podría generarle a Sí, usted un reproceso, porque pues, si el decano dice no, por ahí no es, entonces nos tocaría devolvernos y se perdería ya un esfuerzo muy valioso claro, realizado no. por el docente. Total, tenés toda la razón ahí, sí, nada que, no puedo decir nada, pero no sé. Bueno, pues lo importante es que vamos aprendiendo, lo importante es aprender. Sí, profe, entonces ya el siguiente paso es que, bueno, por módulo, entonces vamos, el diseñador que se ha asignado al grupo, en el grupo somos en este momento 3 diseñadores, yo coordino el equipo, pero no siempre soy yo quien acompaña los procesos, puede ser cualquiera de las 3 diseñadoras, entonces ya vamos construyendo este documento que tiene usted en pantalla, que es la maqueta, Sí, que ya este de sí es como cómo se va a ver gráficamente el curso. ya se ya en la producción y Y con eso ya ya este que sí, base. ya este se envía a producción, nosotros montamos el curso en plataforma y por último se hace una revisión de ese curso en plataforma y cuando el docente nos aprobó el curso en plataforma se hace el cierre del proyecto. Ya, te entiendo. Ah, no, listo, sí. Profe, Igual tú me dudas. regalas, bueno, igual que a la grabación para mirar después, Sí, para queda tener la las grabación, pasos. igual nosotros siempre les hacemos una presentación de la metodología, pero en la medida en la que ya vamos construyendo se van recordando los pasos, les explicamos bien Claro, cómo se formula un desempeño. no, y que igual establecemos un cronograma como de actividades frente a, pues ya cuando se empieza a trabajar el curso. Pero no, sí. Exactamente. Sí, porque definitivamente sí me salté un poco de cosas. Sí, profe, bueno, no, entonces el objetivo de la sesión de hoy era presentarles la metodología, pues lamentablemente otros profes, hoy tratamos este tema porque hay varios profes que están iniciando proyectos, pero igual queda la grabación. Y ya en la medida en la que empezamos a trabajar también vamos profundizando en cada uno de los aspectos que le presenté hoy. Ah, no, muchas gracias, Sandra, la verdad que me sirvió bastante porque estaba, mejor dicho, estaba perdido en ese cuento yo definitivamente. Profe, no, con todo gusto, es que este es el primer paso y no habíamos tenido la oportunidad tampoco que usted conociera la metodología. No, pero bueno, ya la idea es conseguir seguir adelante y trabajando, eso es lo importante. Listo. Profe, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Nos Bueno, profe, vemos. que esté muy bien. Chao. Chao. Gracias. Chao.